El Señor les bendiga. Vamos a seguir con la lectura pública de las Escrituras y estamos en el libro de Mateo, capítulo 5, y hoy vamos a leer del versículo 17 al versículo 20. Mateo 5, del 17 al 20. Dice la palabra del Señor: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Una de las cosas que debemos pensar cuando leemos estos versículos es por qué o la razón por la cual Jesús les estaba hablando sobre la ley que Dios les había dado. Y lo que podemos pensar y leer en la palabra era que pues los israelitas habían tergiversado la ley del Señor, o en pocas palabras ellos la habían tomado como a ellos les parecía mejor. Dios les había dado la ley al pueblo de Israel para que aprendieran a amarlo, para que lo conocieran a Él. Ellos la habían convertido nada más en un conjunto de reglas que debían cumplir, pero realmente no amaban al Señor o no aprendieron a amar al Señor como Él quería que lo amaran, y por esa razón era que Él les había brindado la ley. Jesús, dice la palabra, que vino a este mundo a cumplir la ley. Él vino a enseñarnos cómo nosotros debemos amar al Padre. ¿Y cómo lo amamos? Bueno, pues haciendo su voluntad. Cada vez que nosotros obedecemos la palabra del Señor, cada vez que nosotros queremos con lo que hacemos agradarlo a Él, pues estamos diciéndole al Señor que lo amamos. Y pues Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. De esa forma Él nos enseña a nosotros que haciendo la voluntad del Padre es como nosotros amamos al Señor. Ahora vean, en el Antiguo Testamento podemos encontrar la ley dividida en tres categorías. La primera es la ley ceremonial, y esta estaba relacionada con la adoración al Señor, los sacrificios, y a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros ya no estamos atados, por así decirlo, a esta ley ceremonial. Nosotros ya no hacemos sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento. Recuerden que llevaban los animalitos cuando habían pecado y eran sacrificados en el altar del holocausto, y todo lo que hemos aprendido en el tabernáculo de Moisés, pues nosotros en este tiempo ya no lo hacemos, gracias a que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros. Entonces Él cumplió la ley ceremonial para nosotros. Nosotros ya no hacemos estos sacrificios y tampoco pues celebramos las fiestas, pero sí cumplimos esta ley espiritualmente. No lo hacemos naturalmente, pero sí lo hacemos espiritualmente. ¿Cómo? Pues adorando al Señor y confesando con nuestros labios que hemos pecado y arrepintiéndonos del pecado. Nosotros comenzamos a caminar por cada uno de los muebles que están en el tabernáculo, y es de esa forma espiritual que nosotros cumplimos la ley ceremonial. Ahora, la segunda parte en la que estaba dividida la ley era la ley civil, y esta ley tenía que ver con el diario vivir de los israelitas. Esto tenía más que ver, valga la redundancia, con los principios y con los valores que el pueblo de Israel tenía y con los que debían dirigirse. Y la tercera parte es la ley moral. Esto tiene que ver con los 10 mandamientos, los cuales debemos obedecer y siguen estando vigentes para cada uno de nosotros. Entonces Jesús estaba trayendo este tema en estos versículos porque los israelitas solo querían cumplir la ley a su conveniencia. Ellos se habían dejado llenar por las formas y por los sacrificios que hacían, y todas estas cosas
pero en su corazón no había nada más que idolatría, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en el Nuevo Testamento también, porque recordemos que la idolatría no solamente se refiere a imágenes que podemos poner en una pared o en una mesa, sino que se refiere a la idolatría que muchas veces tenemos por nosotros mismos, por nuestro trabajo, por nuestro nombre, por la posición que tenemos. Y el Señor por esa razón les estaba señalando que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, los fariseos eran muy exigentes con el cumplimiento de la ley y lamentablemente en sus corazones había corrupción. Ellos cumplían y hacían la ley, pero solamente para que los vieran. No era que la ley de verdad estuviera en su corazón y ellos cumplieran esta ley porque amaban al Señor, sino que simplemente para ser vistos. Entonces, ¿a dónde está el principio de todo esto que nuestro Señor Jesús les dice en estos versículos? Bueno, Jesús vino para cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley ceremonial, la ley moral, la ley civil. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos crecer naturalmente y espiritualmente. Yo debo cumplir la ley moral como buena cristiana, como buen cristiano, pero debo dejar que la ley me transforme, que la ley esté en mi corazón y que cambie mi corazón. Yo no puedo decir yo cumplo la ley si sigo siendo la misma de antes, la que no conocía al Señor. Entonces nosotros necesitamos aprender a que si la ley está en nuestro corazón, escrita en nuestro corazón, nosotros vamos a comportarnos de manera diferente y vamos a ser conformados a la imagen de Jesús. Jesús dice que nosotros, si quebrantamos la ley, quebrantamos uno de estos mandamientos de la ley moral, somos llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero si nosotros somos de aquellos que hacemos la ley porque está dentro de nuestro corazón, porque queremos amar con todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo y nosotros enseñamos la ley, entonces vamos a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Nosotros debemos anhelar en nuestro corazón cumplir la ley moral, cumplir estos 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles, que nadie tenga que decirnos que estamos haciendo algo indebido, algo que va en contra de lo que al Señor le agrada. Y miren lo que dice Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia o justicia significa nuestra rectitud. Esta justicia no la alcanzamos por nosotros mismos, porque debemos ser honestos y sinceros. Seguimos teniendo una naturaleza corrupta, seguimos siendo muchas veces guiados por el pecado, por la influencia del diablo, por la misma influencia que tenemos de las cosas que están en nuestro viejo corazón. Pero el Señor es quien nos justifica por medio de su sangre. La sangre de Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos del pecado que hemos cometido con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestro ser, la sangre de Jesús nos redime y entonces ahí somos justificados. No somos justos porque nosotros seamos buenos, porque realmente nuestra naturaleza carnal, ella quiere hacer lo malo. Entonces nosotros necesitamos ir al Señor, clamar la sangre de Jesús y ser justificados por medio de la sangre de Jesús. Y es esa sangre la que nos hace ser rectos. Entonces yo entiendo que debo ser justificada. Yo entiendo que debo arrepentirme. Yo entiendo que por mi mente yo no voy a poder ser justa, pero sí cuando el Señor me llena de Él por medio del Espíritu Santo, cuando su sangre, cuando yo clamo su sangre cada vez que me equivoco, entonces estoy siendo justificada. Por eso la palabra dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde los escribas y los fariseos no eran justos.
Ellos querían que la ley se cumpliera como ellos decían que debía cumplirse, pero realmente sus corazones estaban endurecidos, sus corazones estaban vacíos. Ellos estaban en contra de todo lo que Jesús pudiera hacer en la tierra. Cada vez que Jesús sanaba, cada vez que Jesús hablaba la palabra, ellos estaban en contra de él. Y nosotros muchas veces podemos estar en contra de la palabra del Señor cuando leemos algo en lo que somos confrontados, pero en ese momento debemos clamar la sangre de Jesús y decirle: Señor, yo no quiero pensar que soy justo por mí mismo, eres tú el único que puede justificarme. Y entonces cada vez que nosotros clamamos la sangre de Jesús y somos justificados, esa justicia se vuelve mayor en nosotros. ¿Y qué más nos hace tener esta justicia? ¿O cómo nosotros demostramos esta justicia? Bueno, la demostramos cuando somos bondadosos con los demás. Miren, los escribas y los fariseos eran personas que señalaban a cada persona que se equivocaba, señalaban los errores, señalaban cuando no cumplían la ley, señalaban esto, lo otro. Y muchas veces nosotros como cristianos señalamos a nuestros hermanos, pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos muchas cosas que no están bien delante del Señor. Nuestra justicia, como se los dije, significa nuestra rectitud. Esta justicia solamente la alcanzamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y debemos dar a conocer esta justicia amando a nuestro prójimo, teniendo bondad por ellos, dejando a un lado estos muchas veces nosotros queremos ser estos escribas y fariseos, y nosotros debemos dejarlos a un lado. Debemos dejar ese pensamiento carnal de querer señalar a los demás y de verdad mostrar el amor que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Jesús quiere que cumplamos la ley, pero quiere que cumplamos la ley de una forma natural y de una forma espiritual. ¿Para qué? Para que podamos crecer y podamos ser parte de la esposa del Cordero. La ley moral es la que nos enseña a vivir, es la que nos enseña a ir por este mundo caminando como al Señor le agrada. No somos de este mundo, estamos aquí como peregrinos, necesitamos ser diferentes, y la forma en que somos diferentes es cumpliendo la ley moral de Dios, cumpliendo los mandatos que Él nos ha dado. Reflejamos su naturaleza y damos testimonio de lo que Él es, de lo que Él está haciendo en nuestra vida, de cómo Él nos está justificando, de cómo Él nos está santificando. Así es que debemos entender que si Jesús les estaba hablando de esto, era porque muchas veces nosotros tergiversamos la palabra, muchas veces nosotros tomamos parte de la palabra que decimos que nos conviene y otra que no nos conviene según nosotros, la hacemos a un lado. Pero el Señor ha dejado su palabra, y su palabra es viva, y su palabra hace en nosotros el trabajo que tiene que hacer. La palabra no regresa vacía. Simplemente nosotros debemos de decirle: Señor, yo quiero amar tu palabra, yo quiero amar tu ley, yo quiero, Señor, ser testigo, Señor, ser testimonio de que tú eres el único que puede justificarme, de que tú eres el único que puede llenar mi corazón. Y nosotros de esta forma vamos a seguir proclamando el nombre de Jesús. Así es que si el Señor lo permite, vamos a seguir estudiando el libro de Mateo más adelante. Espero que esta pequeña reflexión les sirva como a mí me sirvió, para entender que no somos justos por nuestra propia cuenta, sino que somos justificados por la sangre de Jesús, y que hemos sido llamados a cumplir la ley moral que el Señor le dio al pueblo de Israel, porque todavía está vigente para nosotros en este tiempo. Que el Señor les bendiga.